La masa de 5 kilogramos es liberada desde el reposo en T igual a 0, en la posición X igual a 50 milímetros, donde X está medido desde la posición donde el resorte está sin deformar. Si el factor de amortiguamiento es 0.5, determine la expresión para X en función del tiempo, para la posición de la masa en función del tiempo. En este caso, este problema involucra una masa, un resorte y un amortiguador que tiene un coeficiente de amortiguamiento viscoso C que no lo conocemos. Lo primero que tenemos que determinar. Entonces, como es un problema que involucra un sistema con amortiguamiento, es un sistema, una oscilación libre amortiguada, la ecuación la ecuación diferencial que describe este tipo de movimientos de la forma mxb' más cx' más kx igual a 0, una ecuación homogénea de segundo orden, donde m corresponde a la masa, c corresponde al coeficiente de amortiguamiento viscoso y k la constante del resorte. Para problemas como el de la figura, en el que involucra un único resorte, un único amortiguador y una única masa, podemos venir y sustituir directamente los valores de m, c y k en nuestra ecuación diferencial. Pero para problemas en los que no tenemos eso, que no sea un sistema oscilatorio que corresponda a una partícula o un sistema masa resorte amortiguador, sino que sea un cuerpo rígido que esté conectado a un resorte o a un resorte y a un amortiguador, tenemos que encontrar una masa equivalente, una constante resorte equivalente y un coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente. Igual también dependerá si el problema, de todas formas, es un problema en el que tenemos una partícula, un sistema masa resorte amortiguador, pero que esté conectado a dos amortiguadores, podemos encontrar una constante de amortiguamiento, dependiendo si nuestros amortiguadores están en serie o en paralelo. Podemos encontrar una constante, un coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente, similar al procedimiento para resortes equivalentes, para resortes en serie o en paralelo. ¿Cómo resolver esto sin sustituir directamente los datos en la ecuación diferencial? Bueno, como en este caso solo tenemos una partícula puntual que está oscilando, está en un movimiento oscilatorio libre amortiguado, lo que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre y un diagrama de fuerzas efectivas. Y en el diagrama de cuerpo libre, pues dibujamos las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque, que en este caso sería una normal, actuaría también el peso, actuaría la fuerza del resorte que se opondría al movimiento, suponiendo nosotros que el movimiento de acuerdo a en nuestra figura está modelado la posición del bloque, de la masa, en X hacia la derecha. Es decir, que cuando nosotros desplazamos el bloque hacia la derecha, lo que va a suceder es que el resorte se va a oponer al movimiento y el amortiguador también va a restringir el movimiento. Entonces la fuerza del resorte en este caso solo sería igual a K por X, porque nuestro resorte está horizontal, no tiene una deformación estática por el propio peso del resorte y ni por el peso del bloque el que está unido, porque el bloque no cuelga verticalmente. Ahora, puede ser que nuestro resorte esté conectado, esté horizontalmente, por ejemplo, pero que esté conectado a una cuerda que pasa por encima de una polea y al otro extremo de la polea podamos tener nosotros un bloque. En este caso se habría una deformación estática del resorte y la fuerza que actuaría sería la deformación estática más X si este sistema se pone a oscilar y se desplaza nuestro bloque a una cierta distancia X hacia abajo o hacia arriba para empezar el movimiento oscilatorio. Pero en este caso, nuestro problema, pues como solo tenemos un resorte horizontal, resorte ideal y el bloque está horizontal, la fuerza del resorte solo va a ser igual a K por X, donde X corresponde a la posición que tenga el bloque. La otra fuerza que tenemos que considerar en este caso es la fuerza que el amortiguador ejerce sobre el bloque. Entonces el amortiguador también se va a oponer al movimiento que tiene nuestro bloque. Entonces la fuerza del amortiguador es C por X', donde X' es la velocidad que en determinado instante tenga el bloque, la masa que estamos nosotros considerando ahí. Nuestro bloque
una de las características para la vibración libre y que se puede extender aquí a la vibración libre amortiguada es que la fricción entre el bloque y la superficie en la que se desplaza es despreciable. Entonces, las únicas fuerzas que tendríamos que considerar nosotros serían esas en el diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de fuerzas efectivas, vamos a considerar que la única fuerza efectiva que tenemos va a ser un vector masa por aceleración. Pero la aceleración, como es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, la podemos escribir como masa por xb'. Entonces, una vez tenemos nosotros hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro diagrama de fuerzas efectivas para nuestro sistema, que está en un movimiento libre amortiguado, como es una partícula nada más, la única ecuación que debemos de plantear en este caso es una ecuación de sumatoria de fuerzas igual a sumatoria de fuerzas efectivas. Y decimos, sumatoria de fuerzas en X es igual a sumatoria de fuerzas en X efectivas. Positivo vamos a tomar en la dirección que originalmente nuestra figura nos consideraba para la posición del bloque en términos del tiempo. Entonces, las únicas fuerzas que actúan en X sería la fuerza del amortiguador, C por X', y la fuerza de nuestro resorte, que sería K por X. Vamos a tomar las negativas porque van en dirección opuesta a la que nosotros tomamos como positiva, y esto va a ser igual a nuestro vector masa por aceleración, nuestra única fuerza efectiva. De tal manera que nosotros llegamos a una ecuación m por xb' más cx' más k por x es igual a 0. A partir de esto, podemos nosotros ya sustituir la masa, el coeficiente de amortiguamiento viscoso y la constante de rigidez de nuestro resorte. A partir que llegamos a esta ecuación. En este caso, como había mencionado anteriormente, podríamos haber sustituido directamente los valores de m, c y k, porque solo tenemos un resorte, una masa y un amortiguador. Entonces, los valores que tenemos para la masa es 5 kilogramos, para nuestra constante de rigidez de nuestro resorte 5800 Nm, y el coeficiente de amortiguamiento viscoso no va a tener valor, vamos a dejar la variable c. Necesitamos hallar ese valor para poder encontrar lo que realmente nos pide el problema, que es cuál es la función para la posición en términos del tiempo. Entonces, sustituyendo los valores, 5xb' más cx' más 5800, x es igual a 0. Ahora, ¿qué datos nos da el problema? El problema nos indica lo siguiente. El problema nos indica que el sistema, además de las masas, se parte del reposo en t igual a 0, desde la posición x igual a 50 milímetros. Entonces nos están indicando ahí condiciones iniciales. Nos dice, mire, la posición en t igual a 0 es 50 milímetros, que lo podemos escribir como 50 por 10 a la menos 3 metros, y también parte del reposo, es decir, x' de 0 es 0. Aquí vamos a tomar esto que se mueve hacia la derecha porque nos da el valor positivo. Entonces 50 por 10 a la menos 3 positivo. Y lo otro que nos da es un factor de amortiguamiento. Factor de amortiguamiento que se representa por la letra Z, que también es igual al coeficiente de amortiguamiento del sistema sobre el coeficiente de amortiguamiento crítico. Y nos dice el problema que el factor de amortiguamiento es igual a 0.5. Factor de amortiguamiento es una cantidad dimensional porque implica una razón entre dos variables que tienen las mismas unidades. Entonces, este dato del factor de amortiguamiento nos va a servir a nosotros para poder determinar cuál es la constante de amortiguamiento de nuestro sistema. Vamos a decir, bueno, 0.5 es igual al coeficiente de amortiguamiento viscoso del sistema dividido el coeficiente de amortiguamiento crítico. De tal manera que el coeficiente de amortiguamiento del sistema va a ser 0.5 veces el coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿A qué es igual el coeficiente de amortiguamiento crítico? Bueno, tenemos una ecuación que nos permite determinarlo. El coeficiente de amortiguamiento crítico es 2 veces la masa por la frecuencia circular natural. Entonces, la frecuencia circular natural es igual a la raíz cuadrada de K sobre la masa. ¿Qué K? ¿Qué masa? No la que nos dé inicialmente el problema, la que nosotros tengamos al momento de llegar a la ecuación diferencial que define nuestra vibración libre amortiguada, que en este caso es esta de acá. El coeficiente de xd' va a ser la masa, el coeficiente de la variable x, la variable de posición, va a corresponder a nuestra
constante de rigidez del resorte para nuestro sistema. En este caso coinciden con la que directamente nos dio el ejercicio, pero va a depender del problema. Puede ser que si tenemos un cuerpo rígido, entonces no sean exactamente los mismos valores, sino que van a ser masas y constantes de rigideces equivalentes. Ahora, ya que sabemos cuáles son los valores, pues encontremos el coeficiente de amortiguamiento crítico. Sería 2 por 5 por la raíz cuadrada de 5800 sobre 5, que es la masa. Si nosotros tenemos las unidades de la constante de rigidez en newton metro y de la masa en kilogramos, entonces nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico tendría unidades de newton por segundo sobre metro, porque en este caso estamos en el sistema internacional. Entonces, aproximadamente esto es 341 newton por segundo sobre metro. Como ya sabemos cuál es el coeficiente de amortiguamiento crítico, podemos saber entonces el coeficiente de amortiguamiento de nuestro sistema. Entonces sería 0.5 por 341. Esto aproximadamente 171 newton por segundo sobre metro. Ya encontramos el coeficiente de amortiguamiento del sistema. Entonces nuestro sistema, la ecuación diferencial que describe este sistema, que está en una vibración libre amortiguada, sería 5xb' más 171x' más 5800x igual a 0. Ahora, necesitamos realmente ya llegar a lo que nos solicita el problema, que es cuál es la posición del bloque en función del tiempo. Para poder determinar la posición del bloque en función del tiempo, nosotros necesitamos saber qué tipo de amortiguamiento tiene nuestro sistema. Y eso ya lo sabemos a partir de lo que nos proporciona el ejercicio, de los datos que nos menciona. Nos dice que el factor de amortiguamiento es 0.5. Y entonces nosotros tenemos criterios para saber qué tipo de amortiguamiento es tiene el sistema a partir del factor de amortiguamiento, que puede ser, si es mayor que 1, entonces nuestro sistema es sobreamortiguado. Si el factor de amortiguamiento es mayor que 1. Si el factor de amortiguamiento es igual a 1, entonces nuestro sistema está críticamente amortiguado. Si el valor es menor que 1, nuestro sistema está subamortiguado. En los primeros dos casos, no existe una vibración como tal. Una vez desplazado nuestro sistema a partir de la posición de equilibrio, regresará en un tiempo finito a ella. No oscilará. No se moverá alrededor de la posición de equilibrio, de tal manera que no va a poder tener un periodo de la oscilación ni una frecuencia de la oscilación. Pero si el sistema tiene un amortiguamiento subamortiguado, que sea menor que 1, entonces sí va a tener una oscilación. Sí va a tener un periodo, una frecuencia para una oscilación amortiguada. Claro que la amplitud del movimiento se va a ir decreciendo, tener un decrecimiento logarítmico conforme pasa el tiempo. Como ya sabemos cuál es el tipo de amortiguamiento del sistema, pues entonces podemos elegir cuál es la ecuación que realmente resuelve esta ecuación diferencial que tenemos acá. A partir de ese criterio de saber qué tipo de amortiguamiento tenemos. Entonces la ecuación que nos permite a nosotros resolver esa ecuación diferencial es de la forma x de t es igual al número de Euler elevado a menos c sobre 2 veces la masa por el tiempo por C1, que es una constante, por el seno de omega sub d por el tiempo, más C2 por el coseno de omega sub d por el tiempo, donde C1 y C2 son constantes que vamos a encontrar nosotros a partir de las condiciones iniciales que nos proporciona el problema. Omega sub d es la frecuencia de la vibración amortiguada y existe una ecuación para poder determinarlo. Entonces, encontremos primero, veamos a qué sería igual el coeficiente del exponente del número de Euler. Menos c sobre 2 veces la masa. Para nosotros esto sería menos 171, veamos, sí, 171. Menos 171 sobre 2 por 5. Eso nos daría menos 17.1. Entonces tenemos el coeficiente del exponente de nuestro número de Euler.
Necesitamos encontrar C1, C2 y la frecuencia de la vibración amortiguada. La frecuencia de la vibración amortiguada, para nosotros, la podemos encontrar a partir de esta ecuación. Vamos a decir nosotros que omega sub d es igual a omega sub n, la frecuencia circular natural, por 1 menos c sobre c sub c elevado al cuadrado. Y c sobre c sub c elevado al cuadrado es el factor de amortiguamiento, que se representa con una letra z. La letra griega z. Ahora, el valor de omega sub n no lo hemos determinado todavía, pero lo podemos encontrar. Va a ser igual a K sobre la masa, en este caso 5800, dividido 5. Eso nos da a nosotros un valor para nuestra frecuencia circular natural de 34.1 radianes sobre segundo. Nuestro factor de amortiguamiento, pues sabemos que es 0.5, de acuerdo a los datos que nos daba a nosotros el ejercicio. De tal manera que nuestra frecuencia de la vibración amortiguada sería 34.1 por la raíz cuadrada de 1 menos 0.5 al cuadrado. Nuestra frecuencia de la vibración amortiguada siempre va a ser menor que omega sub n, por el factor que tenemos multiplicando omega sub n, que es raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del factor de amortiguamiento. De tal manera que nuestra frecuencia de la vibración amortiguada sería 29.5 radianes sobre segundo. Entonces podemos empezar a escribir nuestra ecuación. X de t es igual a e a la menos 17.1 t por C1 seno de 29.5 t más C2 coseno de 29.5 t. Entonces, para encontrar C1 y C2 lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar las condiciones iniciales que nos proporcionaba el problema. La primera condición que tenemos es que la posición en t igual a 0 es igual a 50 por 10 a la menos 3 metros y que la velocidad en t igual a 0 para nosotros va a ser 0 porque parte del reposo. Entonces la primera condición la vamos a evaluar en la ecuación que tenemos en la línea de arriba, x de t. Entonces vamos a decir 50 por 10 a la menos 3 es igual a e elevado a menos 17.1 por 0. Menos 17.1 por 0 nos daría 0, entonces sería e a la 0. Y e a la 0 va a ser 1. El siguiente tenemos C1 por el seno de 29.5 por 0. Porque esto ocurre en t igual a 0. Entonces 29.5 por 0 es 0. Y todo esto para nosotros, seno de 0 es 0. De tal manera que C1 por 0 va a ser 0. Y nuestra siguiente condición sería más C2 por coseno de 29.5 por 0, que es coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. De tal forma que a partir de esta condición encontramos el valor de C2. C2 para nosotros va a ser 50 por 10 a la menos 3. Y la siguiente condición, que es la de la velocidad, la evaluamos en la ecuación que corresponde a la velocidad, la cual no tenemos, pero podemos hallar derivando la ecuación para la posición respecto al tiempo. Entonces derivamos esta ecuación de acá. Entonces la derivada de esa ecuación, o sea que escribí de nuevo aquí la ecuación, e a la menos 17.1 t por C1 por el seno de omega sub de t más C2 por el coseno de omega sub d por t. La derivada de esta ecuación sería x' de t es igual a
utilizando la regla del producto, la derivada del primer factor, que sería menos 17.1 por e a la menos 17.1t por c1 por el seno de omega sub dt más c2 por el coseno de omega sub d por t, más el primer factor, e a la menos 17.1 por t, por la derivada del segundo factor, que es lo que tenemos nosotros entre paréntesis, que sería la derivada del seno de omega sub d por t. En este caso, la derivada de la función seno es coseno. Nos quedaría a nosotros coseno, sería c1 por coseno de omega sub d por t. Pero tenemos que derivar también el ángulo en función o respecto a t. Entonces la derivada de omega sub d por t va a ser omega sub d. De tal manera que podemos escribir nosotros que la derivada del primer término que está dentro del paréntesis sería c1 por omega sub d por coseno de omega sub d por t. Y la derivada del segundo término, la derivada de la función coseno, es menos seno del ángulo. Y también tenemos que derivar el ángulo respecto al tiempo. Entonces la derivada del ángulo respecto al tiempo va a ser omega sub d. De tal manera que la derivada respecto al tiempo del segundo término dentro de paréntesis quedaría menos c2 por omega sub d por seno de omega sub d por el tiempo. Ya que tenemos nuestra función para la velocidad en términos del tiempo para este sistema, está en una oscilación libre amortiguada, podemos evaluar la condición inicial. La velocidad es 0 en t igual a 0. Entonces decimos 0 es igual a menos 17.1 por e a, evaluamos en el tiempo para 0, nos quedaría menos 17.1 por 0 en el exponente del número de Euler, y eso sería 0, de tal manera que nos quedaría el número de Euler elevado a la 0. El número de Euler elevado a la 0 nos da 1. Por C1 por el seno de omega sub d t. Y evaluamos para t igual a 0. Entonces en ese caso sería seno de 0. Y seno de 0 es 0, de tal manera que todo este término se volvería 0. Más C2 por el coseno de omega sub d por 0. Eso sería 0. Y coseno de 0 es 1. Más. Vamos a colocar el signo más por acá abajo. Más e a la 0, porque menos 17.1 por 0, que sería el tiempo, sería 0. Entonces quedaría e a la 0, que sería 1, por C1 por omega sub d, por coseno de 0, y coseno de 0 es 1, menos C2 por omega sub d por el seno de 0, y el seno de 0 es 0, de tal manera que todo esto se volvería 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Ya simplificando, 0 es igual a menos 17.1 por C2 más, esto sería 1 por C1 por omega sub t. Entonces, podemos encontrar, C2 ya lo tenemos, podemos encontrar entonces nosotros C1. C1 sería 17.1 por C2 sobre omega sub d. Y entonces esto sería 17.1 por 50 por 10 a la menos 3 dividido omega sub d, ¿cuánto teníamos de valor? 29.5. Dividido 29.5. Eso nos da a nosotros el valor para nuestra constante C1. Va a tener unidades, aquí se me olvidó colocar, esto tiene unidades de metros para los que estamos manejando. Entonces C1 sería 17.1 por 50 por 10 a la menos 3 dividido 29.5. Entonces nos quedaría 2.90 por 10 a la menos 2. Y entonces lo que nos solicitaba nuestro problema, la posición en función del tiempo sería e a la menos 17.1t por 2.90 por 10 a la menos 2 por el seno
de 29.5t más 50 por 10 a la menos 3 por el coseno de 29.5t. Y esa es la respuesta para nuestro ejercicio.